Bienvenido a un próximo capítulo de La Ley Primera Podcast. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, Todo tranquilo. Hoy estamos con los invitados De la Mauricio casa. Acevedo y Nicolás Caram, vamos arriba. oriundo de Artigas. Esto es una reunión entre casa. Esto Claro es que de sí. amigos, De uruguayos, de un país ganadero, de artiguense, capaz. de artiguense, claro que sí. Sí, te diría que del interior profundo. Claro, claro. Era, Del norte. era un tema que se iba a tocar más allá, más acá. Tarde o El interior temprano. profundo. El Sí, interior profundo. bueno, y hablar de vacas, ¿no? Uruguay, país ganadero. ¿Qué tan ganaderos somos? ¿100%? ¿90%? Tenemos un porcentaje de turismo, ¿no? Evidentemente, pero un... Sí. Sí, somos muy dependientes de la producción agrícola, no agropecuaria. Ajá. Sí, El fuerte del país. Y una de las características de Uruguay es que tenemos casi tres vacas por persona. Tres cabezas de... 3.3. Claro, por Sí. persona. Es Hay 12 millones de vacas y somos 3,5. Solo Da casi 4 vacas por cabeza. número uno a nivel mundial. Creo que nos sigue Nueva Zelanda con dos con A algo. nivel per cápita, si analizar la población de Uruguay con la población de vacas que hay en Uruguay, somos los que tenemos más vacas por animal. Más vacas por cabeza. No somos buenos para los indicadores per cápita en ese sentido. Sí, Pero sí. somos los mejores productores de carne, ¿o no? A nivel producción, A nivel producción y calidad. Yo no diría que somos los mejores, ¿sí? somos muy buenos. Vamos a un mercado Claro, para llevar- a mercados exigentes. y si se cumple con esa Creo que demanda. los estándares que estamos acostumbrados a llevar se cumplen siempre, ¿viste? Acá en Uruguay, del tema que vamos a hablar ahí, que rompo el hielo con el tema de la trazabilidad que empezó en el año 2007 como plan piloto. Lo que se hizo con la trazabilidad, aparte de saber los movimientos y llevar llevar un proceso, ¿no?, más ordenado de la vida del animal y todo eso, fue con el motivo, el objetivo de lograr nuevos mercados. Mercados más exigentes, que uno le puedas decir, supuestamente, a ver, si uno analiza al eje del tema, si vos compras una colita de cuadril en el supermercado y vas al número que tiene y entras a la página del SNIC, de línea, sí, hay un número que está en el empaquetado, vos podés llegar a de dónde salió ese animal, de qué predio. Nadie lo hace. Porque tampoco le importa el Porque comprador, tampoco digamos. importa porque la industria nacional es muy buena. Claro. Pero si vos vas a eso, si El querés registro de llegás, todo. si querés llegás a dónde fue el último lugar donde tuvo ese animal. Pero esta trazabilidad en otros países ya se hacían. O Si en realidad nosotros lo importamos. de dónde salió el ejemplo, nosotros fuimos los pioneros, no creo. No. Pero sin duda que somos debemos ser, no tengo el número, pero pocos países que tengan el 99.9% de los animales Trazados. Sí, Como si lo tiene el Uruguay. claro. Sí, claro. Sí. Esa rajatabla eso. Y Y bueno, esto empezó en el 2007. no desviándome del tema, creo que hablando de los mercados de calidad, que la trazabilidad en 2007 arrancó con ese objetivo de regularizar el stock, llevar un stock más prolijo, porque antes era por declaración jurada. Como todos lo hacemos, dejáramos nuestras cosas en junio, julio. Cada animal. El cierre de año de todos los productores agropecuarios es el 29 de junio de todos los años. Entonces, con eso, la idea es buscar nuevos mercados más exigencia. Y otra cosa también importante es que se viene produciendo carne, o gran parte de la carne que se produce en Uruguay es a base de pasturas naturales y que son pasturas que han evolucionado junto con herbívoros y que es casi que lo mismo que hace en los 1600 cuando Hernandarias introdujo las vacas. Entonces es un modo muy clásico y amigable con el ambiente en relación a otros países. Y yo creo que cada vez son más cada vez invasivos. más se está valorando esa producción en base de lo que le decimos campo natural, que es pasto nativo, y no a base de grano como en los feedlot o cambiando especies nativas por especies sembradas. Claro. Entonces como que es más amigable al Además, ambiente. lo que dice Nico, especies sembradas, especies que capaz que no son autóctonas de ahí. Es más, nosotros acá tenemos exóticas, tenemos clima para determinadas festucas, praderas. Claro, es algo geográfico. Claro, de la región que Uruguay
lo está capitalizando Claro. y puede capitalizarlo mucho más. Hay La pastos, forma que hay produce pastos acá carne. que vos los plantás como para hacer, como dice Nico, una pastura buena en volumen para darle comida al animal, para que el animal en determinado tiempo engorde más, Ujú. que acá funcionan y en otro país no. Y viceversa. Eso el tema por del condición Por climática, el de humedad, suelo. Lluvia, de todo. Por eso debemos ser los mayores productores y Argentina, hasta ahí, y Nueva Zelanda nombraron. Sí, recién, pero- No, bueno, hay yo- grandes productores de carne, que Brasil, por ejemplo, es un caso, pero por el tamaño. O Estados Unidos a base de feedlots, que Claro. alimentado a grano, porque en realidad son grandes productores de grano, y como su producto es de esa producción de grano, bueno, se O sea, alimenta el animal. feedlot últimamente se creo que, empezó a ver creo que mucho, faltó ¿no? una presentación acá. Sí, totalmente. Por favor, Del preséntese. cosa. Acá el amigo habla de Estados Unidos, ingeniero agrónomo Nicolás Karam, que conocemos toda la vida, y el hombre está viviendo allá. Por eso tira esos datos de allá que me parecen más, a nivel comparativo con Uruguay, me parecen muy, Ajá. muy objetivos. Sí, sí, totalmente. Y presentate, Bato. Yo soy Mauricio Acevedo Fagunde, consignatario rural, me desempeño esto hace 5 años, y bueno, Dos jugadores que tenemos en la cancha, creados en Artigas, y uno juega en el campo nacional, en toda la cancha. Creo que te pasás negocios rurales. sería. 5 de la 7 parte- días te recorres Sí, todo sí, el sí. país. Y otro representando el Uruguay Artigas en Estados Sí, Unidos. sí, o sea, sí. tenemos dos personas que. Bueno, ya que estamos en el tema, hablando de cómo se conocieron ustedes, porque son de la misma barra, la misma generación. Sí, Artigas. Y otra cosa que quiero preguntar es, ¿cómo llegaron a lo que son hoy? No, damos un pasito atrás y después seguimos. Yo creo que el departamento en sí, la ciudad, respira mucho el rubro, ¿no? Digo, creo que El interior en sí, capaz. sí, yo creo que particularmente hablando de mí y de Nico, y creo que puedo hablar de él tanto como de mí, seguimos un linaje, ¿no? De familia, ¿no? Mi padre es consignatario hace 30 años, vende vacas hace 30 años, desde el año 89, y el padre de Nico es ingeniero agrónomo. Entonces, Siguieron los pasos. seguimos los pasos. Sí. Creo que somos la generación más adelantada, ¿no? Creo que la tecnología nos ha ayudado, la manera de ver el mundo. Creo que el padre nunca se le Artigas, él se vino para acá, empezó a romper barreras y ver nuevos horizontes. Yo hice lo mismo. Sí, hay otras oportunidades. Hay otras en el último oportunidades y la perspectiva Sí. del mundo y la Yo visión creo de que los cada vez jóvenes estamos- cambió. sí, todo más cerca, la globalización. Y, Sí, sí, totalmente. Antes Acer- de Artigas, acerca mucho eso. antes de Artigas a Montevideo metías 11 horas, hoy son 6-7, caminería rural, cosas que Sí, sí, han pero avanzado. puede estar en Florida, Miami, comunicarse con el padre en 2 por minutos. Zoom. sí, sí. Sí, claro, totalmente. Cercanía totalmente. No, y después una cosa importante destacar que nos conocimos todos en la escuela, ¿no? En Claro. el barrio jugando al fútbol. Escuela de Digamos, España número todos 2. a la escuela Número España dos, número 2, de tarde. Claro, Claro. ya lo de la mañana era otro grupo. La mañana la 1 era. Claro, claro, pero digo, Artigas somos tan poco y una ciudad tan chica que vos más o menos tu barra de amigos es tu generación. Vamos Sí, todas a sí. las mismas clases, digo, Sí, van Sí, sí, cambiando, pero después el cuellito ya se va ajustando, Claro. depende de qué lado vamos yendo. bueno, pregunta en el podcast. ¿Infancia de vereda y bicicleta? Totalmente, ¿no? Sí, Por claro. supuesto. Sí, Creo que sí. somos la última generación. De las últimas. No, no, Somos pará, de las- yo bueno, pero también. vos sos de nuestra generación. Contado dentro de la generación, claro. Vos sos. De los 90. De los Millennials. 90, del 90 al Sí, 2000. sí, sí, sí. Nosotros ya empezamos a mechar un poco el ciber ahí. Sí, sí, El sí. ciber del flaco. No se No, empezó- pero nada que ver con la realidad de hoy, no. No, No, no. sí, claro. Y una cosa a valorar también que es todo formado en educación pública. Sí, sí, totalmente. Es algo que Sí. acá se dibuja un poco, Sí. la educación pública. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No, eso, en habíamos, realidad- habíamos empezado, estábamos bueno, vereda o cosa. Sí. Creo que habíamos hablado íbamos por los mercados de calidad y eso. Y bueno, no sé qué otra cosa. Capaz antes hacer el enlace de Artigas Montevideo, Montevideo lo que son hoy. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaste a Y bueno, yo creo que a eso, raíz de que ya eso venía la más- familia? eso creo que hicimos una transición media convencional, ¿no? Terminamos el liceo, Sí, sí. un poco antes, un poco después, yo me 2 años más. Y bueno, en un momento me quise salir de Artigas porque no. Creo que a lo que tiende la mayoría es irse a estudiar afuera. Yo siempre digo que el Uruguay es tan exportador
es tan exportador que hasta gente exportamos nosotros. Hasta cerebros se exporta. Bueno, eso es interesante, ¿no? Volviendo a tu pregunta inicial y después vamos a eso. Yo me vine a Montevideo a estudiar agronomía, no sabía qué iba a ser de mi futuro después. Tampoco sabía qué quería. Objetivo inicial, corto. Recibirme. Claro. Y durante la tesis que desarrollé en Paysandú para recibirme, conocí al que hoy es mi jefe en la universidad. Y por él como que me metí en el mundo académico. Claro. De investigación y de enseñanza, de educación, lo que sea. O sea, que lo conociste por un paper, se podría decir, o él te daba clases de allá. No, él me da clases al de Paysandú, ¿no? A mi jefe de Paysandú. Ah, el jefe de allá, tu jefe de acá. Yo lo conozco cuando hago mi tesis. Y terminó siendo mi jefe en Paysandú, porque yo, bueno, ahí hice mi tesis de maestría. Fue tu tutor. El tutor en grado y maestría. Y lo ayudaba como, bueno, asistente en investigación y docencia. Y ahí como que me fui metiendo en el mundo académico, pero nunca, o sea, siempre con el foco en lo que es la producción, que es lo importante, ¿no? Creo que uno tiene que hacer investigación con un objetivo claro y con un impacto que eso tenga, ¿no? Claro, que mueva la aguja. Exactamente. Y después otra cosa que, bueno, ahí tuve la suerte de conseguir una beca y me fui estoy viviendo en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. Gracias a eso. Exactamente. Y ahí es cuando me di cuenta de la cantidad de uruguayos que hay por el mundo y no sabemos. O por lo menos en Estados Unidos es una cantidad impresionante. Hay un dato que es estadístico, dicen que el departamento número 20 es el de los uruguayos que está afuera, que es cerca de 600.000 personas. Ni más ni menos. Pero el hecho de irme también me permitió valorizar lo bueno que es la educación de acá en Uruguay. Nosotros pensamos que estamos allá abajo. Claro, exactamente, sí. Yo fui con esa idea como que, bueno, vengo a aprender y sí, obvio, fui a aprender, pero mucho más como experiencia personal. Pero profesional estamos muy a la par de lo que son los Estados Unidos y algunos países que nosotros los vemos tan lejos. O sea, que ellos En recursos humanos, o sea, tenemos un potencial bárbaro. Ajá. Capaz que nos falta plata. Claro, Hablando mal y pronto, pero sí. Bueno, pero por ejemplo, ellos tienen la trazabilidad. No es todo el ganado que tiene, no tienen tantos datos o tan buenos datos como tiene el Uruguay a nivel país. Tampoco Igual, tan buenos indicadores. Acá la trazabilidad, por ejemplo, volviendo al tema y los indicadores y toda la información que te arroja una caravana, acá obviamente la trazabilidad generó, aparte de todo esto que venimos hablando, generó empleo. Porque ahora vos tenés una persona que te lleva la trazabilidad, que te lleva las caravanas, que te lleva... Que vos tenés un tipo que cada productor tiene su operador de trazabilidad. Sí, vamos a hablarle un poco a la gente que está por fuera de la ganadería. La trazabilidad es la caravana. Son dos caravanas que tienen todos los vacunos, las vacas, no las ovejas, ni los equinos, ni los caballos, las vacas. En la derecha una caravana, un chip, y en la izquierda una caravana visual que replica el mismo número que está acá. Son 8 números corridos. Entonces, bueno, como decía, a su vez hay varias empresas detrás que te leen. Vos para leer las caravanas tenés un bastón, que lo podía haber traído. Sí. Es un bastón de trazabilidad, que con eso vos vas leyendo las caravanas, vas pasando al lado de la oreja, tiene un sensor. Un lector de supermercado. Un lector de súper, así. Que lee cédulas de identidad, por así decirlo. Sí. Es la cédula, la trazabilidad es la cédula de la vaca. Y bueno, a ver, los ingenieros agrónomos que están muy acostumbrados a esto, porque tenemos otros amigos que están en el tema también y que se dedican a la producción de ganadería y todo eso, vos podés llevar en los animales la ganancia diaria, en conjunto con la trazabilidad. Ganancia de peso del animal. De peso del animal. Porque los mismos bastones, con una balanza que también te la venden, podés llevar el quilaje a nivel mensual, ¿verdad? Vas a pesar al animal 30 días después, claro. Vas a tener el quilaje de hoy, por ejemplo, 22 de diciembre, lo vas a pesar el 22 de enero, va a salir esa caravana va a estar adjunta a tu archivo en un Excel. Todo más digital que... Análisis de datos, lectura, o sea, la informática. Impresionante. Y otra cosa que hablábamos antes en el detrás de cámara, era que la ganadería acá en Uruguay tiende a volverse mucho más intensiva, que hace 20 años era mucho más extensiva. A ver, ¿cómo intensiva? Que se trata de producir más carne en menos tiempo. Ahí va. Más kilos de carne. Y siendo más eficiente en el uso de una pastura. Claro. Antes vos en una hectárea producías... más intensivo por hectárea de campo, no por año del animal. Porque intensivo podría ser... Se traduce. Porque antes los animales, por ejemplo, antes era
una cosa del interior profundo de antes, era que había, en los campos habían bueyes. ¿Boya qué sería? No, Un animal viejo. Viejo. Ahí va. Un buey, animales de 6, 7 años, 8 años, los embarcaban con 600 kilos. Hoy regla. el peso promedio de un animal en Uruguay hoy, la faena, peso en planta, es 510 kilos. 510 kilos, o sea, 100 kilos menos que... Esos animales no son del promedio. Pero a lo que el voy hecho de no preciso que un animal pese 700 claro, kilos. para estar gordo, para estar con peso faena. Ajá. Esos eran 700 kilos son te mitos. lleva 3 años más de lo que te Es lleva para... totalmente contraproducente, Ineficiente. Ahí va. ¿Y en cuántos años llega el animal al tope para ser faenado y vendido? En promedio creo que de 2 años y medio, 3. 2 años y medio creo que es el promedio. 30 meses. Si son, esos generalmente son animales engordados en feedlot. No, entonces menos. Sí, bueno, no, está bien. Promedio 3 años. A campo. O sea, ¿y en cuánto tiempo pasó el animal de venderlo a 700 kilogramos de 6 años a 2,5, 3? De 700 kilos. Sí. 700 kilos. Y te digo más, cuando vas a ver, cuando llega a los 500 y pico hasta los 700, hasta el mismo animal se vuelve muy ineficiente. No, La pero conversión Pero en la kilo. pregunta, en el 2007, digo, junto con la fue trazabilidad. bastante antes. Lo que Antes, pasa es que es algo gradual, me parece a mí. Pero es algo que va relacionado con el mercado y qué es lo que te pide el mercado y Claro, la competencia. ¿qué es lo que demanda? Entonces, si sos poco eficiente, el mercado seguramente te saque del negocio. Sí. Entonces si tu campo es de propiedad, tenés que ser más eficiente para competir o que la ganadería en sí mismo peor, compita Nico. con- Desarrendado peor. Bueno, también. Entonces es un tema de que uno tiene que volverse más eficiente para, Claro. o sea, Que sea más unidad de- rápida todo el proceso. Exacto, por unidad de área que ocupás, porque el mercado te pide criar, que así vender. sea. Bueno, Porque hoy- si no te vas del Hoy, negocio. antes habían, no sé, en el mercado habían X cantidad de personas operando todo el tiempo. Hoy hay X al 2. Ajá. Porque hay gente, antes el Nico engordaba 500 novillos por año en determinada cantidad de campo, hoy con el mismo campo engorda 700, 800. Porque se volvió más eficiente en la producción de carne, antes lo hacía campo natural, ahora lo hace con pradera, invirtió, ¿entendés? La pradera, por lo que tengo entendido, La pradera es una mejor comida. vos plantás algo y después vas moviendo el animal para que se vaya alimentando de eso. Exacto. Sí, no, eso es un PRB. Puedo decir, en Sí, parte pero chica, es eso. en parte chica No, o el campo extensivo. extensivo. Sí, obvio. Pero digo, este mejoramiento que fue pasando de 700 kilos, un animal de 6, 7 años, que hoy en día son 2, 3 años, un poquito menos de peso, esto va de la mano de que se fue eliminando cosas que estaban más viejas como el animal, y va de la mano también el mejoramiento genético. Bueno, sí. Hay todo, Hay mejoramiento todo. genético, Sí, sanidad. claro. O sea, fue un poco de selección del animal también. Sí, razas sí. que en Uruguay Pero- tuvieron un crecimiento exponencial. Para que tengas una idea, en el 1960 la producción por año de carne era 250.000 toneladas más o menos. Y a 2019 son 600.000. O sea, Más del doble. más del doble. 2.2, 2.3. Muy O sea, importante. ¿nos hemos metido en el mercado por gusto o nos hemos dado cuenta que podíamos dar mucho más? No, para mí fueron consecuencias de varias cosas. Sí, ¿no? sí. Hoy el Uruguay produce comida para 30 millones de personas. Toda la comida que producimos. O sea, como 27 millones más de lo que somos acá. Sí, por eso el dato, 10 veces Uruguay. por eso el dato que tiraba hoy es un dato muy genérico que siempre se tira sobre la mesa. Es que en Uruguay, de todo lo que producimos, de toda la comida que producimos, comemos el 20% y exportamos el 80%. bueno. Y se vende 27 veces más, no, 27 millones más. Sí, Claro. 10 veces más. Sí, 10 veces más. Pero el 80% que se vende la mejor calidad y se queda la peor o... Ese es un mito Porque ese es urbano, un me mito, parece. creo que dice, Yo no, creo que es un mito, no sé, la no mejor sabe- carne no se va sabría siempre. O sea, dice. mito, para mí es un mito y desde que empezaron a avanzar los corrales, los feedlot dentro del Uruguay, que empezaron de la mano de eso a aparecer las carnicerías de expendio, ¿Las carnicerías? A ver. las boutiques. Ajá, ahí va. Sí, porque ahí vino de la mano con feedlot. Feedlot, carne rica, pero Gorda y con tapada el de... marmolado ese Claro. que entre carne que le da la Eso, textura y el eso que te da el sabor. grano. ¿Y ese feedlot se lo hace siempre? No. No. Más o menos se faenan
cerca de 2,5 millones de animales, creo que anda por ahí. La faena Y anual. y el 10% son animales engordados, 250.000. Hay ventanas, 200.000, hay ventanas durante el año. que tiene que cumplir ciertos requisitos Estándares. en función de lo que pide la Unión Europea. Claro. Países de la Unión Ahí. Europea. Entonces, son animales que tienen que tener tanta edad cuando entran, tanta edad cuando salen, tantos días alimentados a tal ración, a Claro. tal tipo de grano. Esa es la famosa cuota 481. ¿Qué sería eso? Se llama Eso es eso es- la cuota HQB. Es High, algo que- High Quality Beef. Que es eso que te decía todo el Nico. Que son animales que tienen por trazabilidad, tienen que entrar con determinada fecha al corral a comer Ujú. y salen 100 días después. Lo que la cuota es, vos haces un negocio por tantos miles de toneladas Claro. de carne producida ahí. Pero Y tenés esos que cumplir con parámetros, esa cuota que te esos Ya parámetros, están hechos los parámetros. Claro. pero es Vos tenés que mundial. respetarlos. No. Uruguay Es en tiene una función cuota. de cada acuerdo que hagas. Hay acuerdos que bien. son diferentes. Claro. O hay Es animales más, que requieren más días de engorde. Pero el feedlot, a grosso modo, entre un animal que crece Pero normalmente, ¿cuál sería la diferencia? Del HQB contra. No, lo que pasa es que dentro de esos animales se diferencian. Voy a entrar con un tema. Voy a hacer un pequeño Tratá de detalle. hacerlo a grosso modo. Hay un pequeño detalle acá, que es lo siguiente. El animal HQB, perfil HQB, que tiene trazabilidad y edad para entrar a comer Ajá. y salir faenado antes de los 30 meses, ¿verdad? Es un animal muy eficiente. Porque uno esto lo podemos emular a un humano. Por ejemplo, vos cuando el animal es más chico, es más eficiente. Come la misma cantidad que un animal grande, adulto de 3, 4 crece años, más. y es más efectivo en la producción. Ujú. Entonces, vos con ese animal es muy efectivo a la hora de producir carne, Sí, ¿no? sí, sí, Nico, claro. entonces, por eso el perfil lo dice HQB, High Quality Beef. El bicho se encierran en promedio entre 350 y 400 kilos. Ajá. Entran en el corral. Y van Edad, a salir con 100 días después con, 100 kilos más. entre 100 y 150 kilos más. Depende de lo que produzcan. O sea, Pero a lo que voy yo es que la ganancia diaria que tiene ese animal joven y efectivo y eficiente sí. no es la misma que engordar animales, porque también ahí está el otro negocio de engordar animales adultos. No quita que vos no hacer puedas mejor encerrar, rendimiento. claro, no quita que uno puedas encerrar un novillo de 3 años y medio, Claro. más adulto con el mismo quilaje. Va a tener un menor rendimiento. Exacto. Y Va a engordar igual. entra en esa y no cuota entra en que te esa pide cuota ese que animal tiene un valor de 2 agregado. años y medio. Claro. Claro, no lo puedes encasillar como feedlot. No, sí, Sí, pero no como, No es high quality. no No de HQB. alta. No para la venta, digamos. no para Sí, ese tipo de ventas. pero no sí para ese mercado. Local, capaz. No para ese mercado, no, Exacto. para afuera, Sí, generalmente gana para afuera. Esa carne Para el colorada mercado para afuera. local igual, digo. Sí, sí. Una cosa, aclaración, tu pregunta inicial que es un animal en feedlot en relación a un animal a campo. El animal a campo es el animal, las vacas libres pastoreando. Se puede Una estar en pastura un natural. pastoreo de eso. Claro. Claro. Es Puede plantado. estar en una pradera o en un campo Una pradera. natural. Ahí va. Y el animal en feedlot, los animales están confinados a un área porque en realidad vos le das de comer todos los días cierta cantidad de alimento, grano generalmente, grano de maíz. Sí. Entonces por eso se le llama confinado. Es como llevarlo a un buffet libre, en otras palabras. Todos los Claro, días. come lo Todos que el los animal quiere. Ahí va. El animal come gusto. Y eso le da que en el Ah. crecimiento, le da que en el último año crezca unos Hay- 100 hay un- kilogramos hay un- en hay un 30 ki- días o en 90. No, 90. En Más o 90 menos días. echan entre 1 kilo y 1,5 kilos por día. Una 1 cosa kilo y medio es muy interesante, bueno, 1 kilo es... Y es bueno eso para el animal, tipo, crece bien o crece de la misma O forma. cuando decís high quality, ¿calidad en qué? Bueno, eso es en interesante. respuesta. pero esos términos de calidad son siempre subjetivos. Subjetivo a lo que vos consideres calidad, lo que... Los animalistas no están muy de acuerdo. Bueno, sí, Claro. feedlot parece que con el colesterol no se llevan mucho, o se No, llevan no, no. bastante, dependiendo Es cómo más- lo quieras ver. Es más, los médicos recomiendan que un asado corral te lo puedes comer en una vez por mes. Ahí va. Pero que El hay, uruguayo come hay dos cosas fácil, que uno yo por me semana. di cuenta analizando allá. algunos datos, de datos de Uruguay, es que por más que el 10% de los animales son de feedlot en Uruguay, la cantidad de carne producida en ese feedlot, que son solo 100 kilos de un animal de 500, porque son 250.000 animales de 500 kilos, pero en realidad esos animales solo engordan 100 kilos en ese feedlot. Claro. Sí. Entonces, la proporción de carne producida en feedlot es solo el 2,5% de todo lo que produce el Uruguay, 2,5%. Ajá. Claro.
es poco para Pero lo que en se realidad- Ese es un dato de Magister, ¿no? Sí, pero no, la verdad, chapó. Pero pará, lo que vos querés decir es que O sea, no es tan grande la proporción que... Claro, Y no es tan Sí, grave, no, que y se no es cree. tan grave. pero Pero sí le- se tiene que usar y se Y da el dato puede de usar- allá. Se puede usar, no sé bien el dato ya. El dato de allá es que nacen y van a comer directo, sumario. Pero yo no, sí, claro, pero yo Claro. no sé qué proporción. Ah, Pero sí se puede usar y se debe, y está bueno como valor agregado, darle un Claro. valor agregado para cumplir tal requerimiento de tal mercado. Claro. Y que creo que ahí es donde apuntar Uruguay. Con cantidad no vamos a competir, es con calidad. Y con calidad darle valor agregado, que es trazabilidad, feedlot, Pero demostrar lo que producís ese tiempo, 90 días, dijiste, de 90 a 110 más o menos son. 100 ponerle promedio. esos 3 meses que está, le cambia toda la conformación del Oh, animal. muy. Lo que pasa es que son ¿Cómo animales que sería ya eso? vienen bien perfilados. Claro, No es un bicho flaco. pero paréntesis, no es lo el, mismo... el bicho cuando entra, el animal, el vacuno, cuando entra al corral, es un bicho que ya pesa 350, 360, 370. Ya es un bicho bien aplomado, de buen desarrollo. A los animales de baja calidad, ordinarios en clase Sí. y en estado, no van a un corral. Porque va a comer lo mismo que el animal bueno de calidad y no va a engordar lo mismo. Pero esta forma de feedlot que nosotros usamos en Uruguay no es lo mismo que en Estados Unidos. El animal es totalmente distinto, ¿o no? Porque Las razas que crían, esos son muy parecidas a las nuestras, ¿no? No, son muy Bueno, parecidas. Lo que sí ellos tienen mucha carne corral. producida feedlot. Lo que me decís. Y ahí lo que hay está muy relacionado que es a la cantidad de grano que producen y cómo lo alimentan al ganado con su producto. Que en realidad acá Allá pasan no mucho pasa más nada. tiempo dentro de un corral. por eso es lo que quiero saber. Por La lo carne tanto, no es la misma. El 2.5 que tenemos nosotros, de ellos debe ser Sí, un no, porcentaje No, mucho mayor. más, es sí, mucho sí. más arriba. Y además hay una cosa no menor que es el clima. Entonces, si tenés 6 meses del año en lo que vos no producís pasto, vos tenés que alimentar al animal de alguna forma. De alguna Claro. manera. Y es Está hablando confinado. de la nieve, ¿verdad? Claro que Sí, en frío. algunas zonas de Estados Unidos son 6 meses de nieve. Y el, ani- y el- y- y el ani- Un y el- ejemplo, y el ¿no? animal al estar en la intemperie se protege con el pelo, ¿viste? Obvio. Pelecha, echa pelo, Claro. está buscando Refugio. calor todo el Sí, sí. tiempo, ¿entendés? Entonces es muy bravo, por eso Ahora, yo creo que Uruguay tiene una condición inmejorable de venderse como país productor de carne a base de pasturas Naturales. que están hace millones de años, que sos amigable con el ambiente, que puedes aspirar al carbono, al balance de carbono cero o carbono neutro, Bueno, que es lo que emitís produciendo carne, en realidad lo estás fijando cuando crece el pasto. lo maté. ahí, o sea, pero eso en parte vino por la trazabilidad que empezaste a ver ¿Lo cuánto. del carbono? Sí. No, lo del carbono es un y- tema de... Pero, Sí, pero creo que es un tema que Espera para que pase mate. O sea, cada vez se le da más importancia al cambio climático. Sí, totalmente. Va por ahí. Entonces, porque una opinión muy personal, yo creo que a ciertos países les es más fácil decir que la culpa es de las vacas y no de la fábrica, Bueno, no de los tendrías autos. que ver si tenés industrias. A Entonces, nosotros nos pasa, seguro. Entonces nosotros lo que nos hemos dedicado en este último tiempo a desmentir eso. No, nosotros en ese caso es nuestro No. caso. En nuestro En caso, nuestro es caso, así. claro. Yo Claro, tengo pero acá el nosotros nos dato hemos que- dedicado a desmentir eso. Porque las industrias... no, pero vos no podés desmentir que 3/4 de las emisiones de Sí, gases de 3/4 efecto partes. invernadero son de la agricultura y la ganadería. En el Uruguay. Claro, Ahí va. eso es Ah. indesmentible, o sea, son Claro. datos. No, no, Es pero un dato tenemos los tuyo. datos, el 73%. O sea, es un El dato tema es que tuyo. generalmente, y de vuelta en personal, es muy probable que te ataquen a vos y no a las fábricas en China o en Estados Unidos. Entonces, como país tercermundista, productor de carne, y es más fácil. Lo que pasa es que tenés muchas vacas. Y además hay todo un movimiento de vegano, lo que sea, Es verdad. que también influye eso. ¿eso influye en la venta? Sin duda que influye en el mercado, sí. Porque digo, no tengo el porcentaje, pero últimamente en Han los abierto, últimos han abier- 5, han abierto empresas, Beyond Foods, todas esas cosas que en realidad Eso te, le salen a hacer la competencia de la a carne. un totalmente. país ganadero como el Uruguay lo afecta muchísimo. bueno, pero no podemos No apuntar a creo, la que, calidad no creo que tuvo el impacto que en vez de la esperaban, cantidad. ¿no? No creo que tuvieron el Por impacto que ahora es esperaban una acá. tendencia, no sabemos si de acá a los próximos 5 años esto... Acá, yo creo que acá en Uruguay no propiamente. Capaz que en otra región del mundo sí tiene otro impacto. Creo que acá no va a ser tal. A mí me pasó que el mes pasado, un congreso en Estados Unidos, voy a una de las charlas que estaba ahí,
una profesora de la Universidad John Hopkins, que estuvo muy famosa. sí, por el COVID. Por el COVID, sí, era la que llevaba el número de infectados. Y la charla fue promover el no consumo de carne. No consumas carne. Esa fue la charla. ¿En serio? Y daba pasos para dejar de consumir carne. Entonces, allá se usa el Meatless Monday, que es arrancar por no comer carne el lunes. El lunes. Sí. El Meatless Monday. Lo que es increíble, viste, que nosotros todo lo contrario. No, yo creo Pero que son movimientos que te pueden afectar. Sí. A ver, yo creo seguro. que el uruguayo en sí, Pero volvemos a lo carne mismo. asada come muy en Pero los 7 días de la semana. volvemos a lo mismo y voy a dar un dato bien objetivo pero que para mí no hay con qué darle. Producimos producimos comida para 30 millones de personas, ¿no? El mundo tiene Billones. 7.000 millones. Largo. Está por eso. Nosotros eso puede ser que una parte determinada del mundo deje de comer carne. 10 millones. Nosotros no, porque somos un mercado de calidad y no de cantidad, no vamos a tener ese problema. Y además hay una cosa que es, primero va a haber que darle de comer a 9.000 millones de personas, que no sé cómo va a ser. O sea, es posible obviamente, pero hay que ver la forma de ser más eficiente. Y después hay otra cosa que es bien demostrado que los países, a medida que aumentan el ingreso per cápita, aumenta el consumo de carne. Eso es clavado. Y eso A ha medida pasado, que, ¿cómo? aumenta a mayor nivel social, socioeconómico, socioeconómico, mayor consumo de carne. la gente, Países más en vez pobres de darle tienen consumo pollo, de en vez de darle Claro. pollo, Bueno, pasa sí, el chancho. Después del chancho, pasa el vacuno. es que el feedlot es una de las carnes que está como Pero no hablo de la carne de calidad. Vos, Ahora, algo por ejemplo, en el 2019 se dijo, había un número ahí inchequeable que decía que la economía de China había crecido un 19% en 2019. Perdón, 2018. Y que habían, no sé, 1 millón nuevo de gente rica en China. Y empezamos a mandar carne como mal de la cabeza para allá. Y decir, la gente china antes no comía carne vacuna. Pero es lo que decís también Y ahora con feedlot. vacuna. Sí, el feedlot es algo, es un consumo de lujo. Totalmente. Es lo que te debe vender el el Red. claro, te vende el bife ancho feedlot. Claro. Obvio. O sea, es sabido que los feedlot, el 2.5 que vendemos, es de alta calidad por la textura y por el gusto. Sí, la de terminación, el gusto, carne. todo. Y hay otro dato que lo estuvieron diciendo antes de que empezáramos el capítulo, que para vender carne necesitas una proporción de 8:1. Sí, eso es un dato interesante que en Estados Unidos, como muchos de los animales son, mucha de la carne que se produce desde feedlot, arrancó una movida como para sos el consumo de alimento por kilogramo de carne producida vacuna es la menos eficiente. Precisás 8 kilos de grano por para producir 1 kilo de carne vacuna. Cuando para producir 1 kilo de chancho necesitas 4, 1 kilo de gallina 2 y de pescado el dato creo que era 1,5. Entonces como que también arrancó un movimiento en no le des ese grano a las vacas y sí dale a los chanchos, a las gallinas o a los pescados y sí dale pasto a las vacas. Dale las pasturas que tenés. Ajá. Y priorizar la producción de carne en esas condiciones. claro, en esas condiciones. Que es lo que Uruguay tiene y debe capitalizar. O sea, el camino es volver o dejar, quedarnos en ese 2.5 de feedlot. O aspirar Bien, a mercados bien. exclusivos o mercados que te paguen y además que te cierren los números. Que económicamente te sea viable. Yo creo, y objeto un poco contra eso, que yo creo que en el Uruguay, con la cantidad de vacas que tenés, vos tendés a hacer un gran corral acá, el país entero. Gran Corral sería sin feedlot. Gente que encierra. Hoy en el Uruguay operan 200 corrales. O sea, corral significa feedlot. Feedlot, Ajá, ahí va. ¿entendés? Y eso es Y- poco, mucho. Y antes no habían. Pero Para mí tiene el mercado, te va a decir. Si es poco ¿Eh? mucho. No, sí. Por eso, si aumenta la demanda, sin duda es que van a aumentar Y la te demanda. voy a decir más, y te voy a dar un dato que lo arrojó la última declaración jurada por el Ministerio de Ganadería. Fue que el año pasado hay 300.000 cabezas menos de vacuno. ¿Por qué? Por la extracción de ganado a faena que hubo en estos últimos 2 años a China. Normalmente la faena del Uruguay son 2 millones. 1.900.000, 2 y moneda por año. por año. El año pasado se faenaron 2.600.
Entonces la vaca valía mucho y se faenó mucho. Mucho animal que no estaba, capaz que no estaba del todo pronto, bien terminado, iba igual. Se podría decir que China es nuestro mayor comprador. Y sí, hoy sí. Sí. Sí, sin duda alguna. Y ellos buscan la cantidad. carne feedlot y la wagyu, capaz no tengo ni idea qué es la wagyu, pero por lo que veo La la carne foto, wagyu solamente se termina a corral. es una especie de feedlot. No, No, la wagyu es una raza. el wagyu es una raza. El wagyu es una raza. Es una raza Claro. que se Como- consume mucho en China Es o Japón. oriunda de Japón. Es oriunda de Japón, ahí va. ¿Y cuándo arrancó el tema del feedlot acá en Uruguay? Sé que es para cumplir con ciertos requisitos de los mercados, de ciertas especificaciones, pero ¿cuándo arrancó? Porque me dijiste, años atrás no habían 200 corrales. Y es algo de hace 10 años. 10 años. Con la 5 años trazabilidad aumentó capaz. En estos Cuando- últimos 5 o 7 años, eso sí. Y no, Porque- pero además me parece que es un tema que es difícil que te dé plata el corral. En algunos casos. Hay casos en los que jugás muy al límite, porque el grano te sale muy caro. Entonces, ha sido muy dependiente, capaz que De me los sirve valores. vender el grano y no venderlo como carne. Claro. Porque tenés un porcentaje de mortandad, que el frigorífico te cumpla. Acá en Uruguay, yo hace 2 años hice un curso de agronegocios en la UDE. Pusieron un posgrado ahí, lo pusieron. Y fueron 6 meses, era por Zoom, etcétera. Y teníamos un profesor que era de Argentina. Y el loco decía que los frigoríficos de Argentina, que hasta que vos no te ibas pronto el ganado, no te lo negociaban. Y yo le dije al loco, pero ¿cómo no te negociaban? Digo, sí, acá el productor te dice, sí, yo te lo voy a vender a vos, pero cuando esté pronto lo negociamos. Eso es el frigorífico. Acá en Uruguay lo que se hace es acuerdos con los frigoríficos. El tipo que encierra tiene la seguridad, en realidad es optativo, ¿no? Pero la mayoría de la gente que encierra, cuando encierra, primero habla con su intermediario, en este caso puede ser yo, puede ser otro, o con los frigoríficos, hay productores que tratan directo con los frigoríficos, y acuerdan un precio fijo para el animal. El tipo se da vuelta, hace sus números, con el grano a determinada plata, A ver si cierran negocios. cierro, pim, en tal fecha, con una remisión de carga de tanto, te cargo 100 novillos por semana, 1000 novillos, pim, en tantas semanas estamos fuera. El negocio tanto, pago 45 días, que es lo que pagan los frigoríficos acá en Uruguay, normalmente. Entonces, eso acá en Uruguay se puede hacer. El loco me decía que en Argentina no. ¿Entendés? Entonces, avalo lo que dice Nico, que estamos en el mejor país del mundo para ser ganadero. Acá en Y Uruguay. una cosa que te da el feedlot es que tenés menos riesgo. Menos riesgo porque vos sabés que el animal, la variación que tenga en la ganancia y en lo que vos esperás es bastante menor y no sos clima dependiente como si engordaras a pasturas naturales. Claro. Eso es una ventaja que... Porque vos engordás al campo y no llueve, No ¿me crece el explico? pasto. Hiciste una pradera, no te llovió lo suficiente para que germinara y brotara. La pradera la pensabas que iba a ser así, te iba a dar tanta comida por determinado tiempo, te dio para la mitad. ¿Y eso del feedlot tiene algo que ver con el bienestar animal o no? Bueno, como dijimos porque- hoy, no Sí, está muy bien Me visto, acuerdo pero que, no, yo sé, pero digo, me acuerdo que de haber dado una carrera que las buenas prácticas de manufactura de los que faenan, de los frigoríficos, Sí. que hoy en día se usan ciertas técnicas. ciertas herramientas, ciertos Sí. equipos que antes no se usaban. No sé si va de la mano con... Y bueno, ese es otro tema que también Uruguay puede capitalizar, que es, está bien, tengo algo de producción de feedlot, pero no toda mi producción es en base a feedlot. Y si alguien te viene a decir sí, porque para el animal eso no está bien que tengas tantos animales encerrados en el barro, la bosta, lo que sea. Sí, sí. Entonces, mirá cómo produjo, que fue lo que pasó cuando vino cuando Bill Gates dice que deberíamos de fomentar el consumo de, ¿cómo se llama la carne esta sintética? Mayor Meats. Ajá. El ministerio lo invita a Bill Gates y al grupo, che, mirá cómo producimos carne acá, y es a campo natural, los animales están libres y eso debe ser de lo mejor para el animal desde el punto de vista del bienestar. Claro, él tenía el concepto de Estados Unidos. Exacto, claro, entonces no, Claro. vendámonos como productor de carne, pero amigable con el ambiente y con las vacas.
Yo creo que Uruguay está abocado a eso hace ¿Por años. qué, ¿no? por qué la ganadería no es amigable con el medio ambiente? ¿Por qué tenemos el 73? Estos gases... No, eso es un tema por las emisiones de metano. El metano es el producto de la fermentación de la celulosa. Entonces el animal sí o sí va a emitir metano porque en realidad es algo de la fermentación en el rumen. La forma de alimentarse, de procesar el De los alimento. herbívoros. De procesar el Con todos los herbívoros sistema pasa. digestivo. No importa si va a feedlot o está a campo, Con los sí, si es herbívoro va a emitir metano. Incluso esto lo saqué de una entrevista de un profesor uruguayo. Él decía que hay un trabajo, en realidad él contó ese trabajo, que las emisiones de hace 10.000 años son apenas inferiores a las de hoy. Y es porque en realidad los herbívoros cambiaron, pero las emisiones de los herbívoros siempre han sido casi que las mismas. Claro. Bien interesante eso. Mirá, el problema no es el metano, el problema es todo el combustible fósil que lo estás desenterrando, que fue enterrado hace miles de millones de años y termina siendo petróleo. Pero que en algún momento se puso en la lupa la producción ganadera. Sí, sin duda que sí, es lo que, volviendo a lo que hablábamos al principio. Es más fácil caerle a las vacas sino no a Shell. A Shell, claro. A Shell No a la petrolera. Claro. Es mucho más fácil. Entonces esto todo hay un viene tema de poder también. Y de cómo usar ese poder. Política. O sea, entonces todo viene a la ganadería sustentable porque se le puso la lupa de forma negativa. De forma negativa, que los culpables era la producción ganadera. Claro, exactamente. Entonces en realidad lo que se empezó a hacer fue que se empezó... A ver, toda la industria tuvo un proceso de mejoramiento que antes no se controlaba nada, ¿entendés? Al principio de todo, las industrias arrancaban y traían materia prima, procesaban no sé qué, si tenían que tirar un agroquímico al río Uruguay te lo tiraban. Y alrededor de los años, fueron pasando los años, se empezó a controlar un poco más eso. Se empezó a controlar la salida primero, ¿entendés? No te dejaban tirar todos los agroquímicos directo al agua. Después se empezó a controlar los procedimientos. Después se empezó a controlar la materia prima. ¿De dónde sacaste la materia prima? Entonces surgió del tema de la empresa, de la industria, que es la que emite más carbono, más gases de efecto invernadero. En realidad a nosotros nos cae en el tema de la ganadería porque es lo que más tenemos. Y sabés que hay otra cosa también, de que los gases de efecto invernadero son el CO2, óxido nitroso o metano. Son los tres más importantes. El ciclo de vida del metano es muy corto, es de 10 años más o menos. El de óxido nitroso son de arriba de 200 y no sé si el CO2 cerca de 1000 años en la atmósfera, para que se recicle como fotosíntesis y cadenas de carbono. Entonces, la forma más fácil de bajar el efecto del calentamiento global es bajando el metano, porque como tiene ciclo corto, en 10 años vos ya ves el efecto. Por eso también se le pone el foco ahí. El foco a la ganadería. Que la agricultura representa, creo que es algo así como global, el 25% de todas las emisiones de metano. O sea, es un cuarto, es bastante, sí, pero no es el tres cuartos Claro. Que hay otro 3/4 que son otras cosas. Ahí va. Entonces, bien interesante es que se nos puso la lupa sin tener mucho la culpa. No, capaz lo que se tendría que enfocar en Uruguay es seguir enfocándose en cumplir los requisitos del mercado de afuera, el exigente, e intentar disminuir los gases de efecto invernadero. Que me acuerdo que, bueno, hoy en día con todo esto Beyond Meat, hay gente que está intentando hacer carne a través de células. Carne sintética. Carne sintética. Bueno, es eso. Beyond Food. Sí, Beyond Meat en realidad creo que es en base a plantas. Pero también lo que se está haciendo, por otra parte, es cultivar células de animales y a raíz de eso llegar a una hamburguesa, por ejemplo. Y hay que los veganos y vegetarianos comerían eso. Claro, y ahí hay todo un problema ético, porque si están partiendo de células de animales, ¿cómo vas a comer la hamburguesa si sos vegetariano o vegano? Sí, bueno. Sí, ahí es un tema que, no sé. Yo lo veo que ese mercado lo veo muy acotado. No veo que tenga... No, yo creo que como dice el Batu, no nos va a afectar. No, no mueve la aguja. A nosotros no mueve la aguja. Sí, debemos, ya que teníamos, vamos a vendernos como buen productor de carne y amigable con el ambiente. No, creo también, y lo hablábamos hoy, creo que también, volviendo al tema que hoy para mí vivimos una ganadería mucho más intensiva que extensiva, todas estas cosas de acreditaciones de predios que están
certificados por el ministerio, por determinadas plantas frigoríficas, porque hoy por ejemplo, están las acreditaciones, las certificaciones de, no me acuerdo lo que es a campo natural, como es que, ¿me explico? Entonces el productor va y vende una vaca que vale 100 pesos el kilo, ¿verdad? Sí. Entonces si vos estás certificado por tal frigorífico de bienestar animal y que es a campo natural 100%, te pagan 8 centavos más por kilo por vaca. Un extra. Un extra. Entonces creo que esto de la emisión de carbono cero viene para quedarse y los frigoríficos van a tener su trascendencia, su importancia a la hora de los productores decir, mirá, si vos me pagás tantos animales, carbono cero, durante el año, yo te pago 15 centavos más. Pero eso no importa si va a feedlot o no. No, claro que sí. Seguramente si va a feedlot rompe el reglamento. ¿Me explico? Por eso, pero ahí habrá otro mercado para los claro. Entonces el feedlot va a tener su mercado. La carne de carbono cero con el productor que le quiera dar la importancia suficiente lo va a tener. El productor que no le importa va a seguir engordando a campo natural o a pradera. ¿Y cómo llegamos a un carbono cero? Digo, ¿cuáles son las herramientas? Ahí con el hombre. O sea, ganadería sustentable. Sí. ¿Cuáles son las ramas no, ahí ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para defendernos cuando nos miren? Che, ustedes... el carbono cero, mirá, porque ahí es algo bien interesante, ¿no? No se considera todo lo que crece el pasto, que en realidad todo lo que ingresa de carbono a través de las raíces y que ese carbono queda ahí a través de la fotosíntesis y raíces y queda en el suelo. Entonces tenés un stock de carbono bastante importante y que a su vez todos los años vos estás fijando carbono que no se considera cuando te dicen, sí, el 75% de tus emisiones, claro, pero mirá que yo también estoy fijando carbono a través de la fotosíntesis. Todos los días. Debe ser considerado. Cuando haces pradera sería en ese momento. Naturalmente. Las plantas, el crecimiento de las plantas es fijar carbono. Todo. Claro, que eso no se toma en cuenta a la hora de... No se toma en cuenta, entonces claro, es muy fácil que me pegue, pero considerame las entradas, no me consideres solo la salida. Claro. Y ahí hay, bueno, el manejo del pastoreo, como se le dice, que es manejar el número de vacas que tengas por superficie, como forma de aumentar la tasa de crecimiento de tus Pero, a ver, perdón. Tener mucho pasto. La ignorancia y la pregunta es la siguiente. Tener muchas vacas por hectárea es peor. Es malo. Es malo. Ni poco ni mucho. Ni mucho. Y siempre hay un óptimo intermedio. Hay otro dato que es un dato de interés general. La unidad ganadera en Uruguay es 0,75 por hectárea. 0,75 animales por una hectárea. En promedio, ¿verdad? Vos en Soriano, en un campo bueno, echás 3 vacas igual. En Artigas, echás una cada 2 hectáreas. O sea, Artigas no tiene buenos campos, por así decirlo. Tiene buenos campos, pero en determinada parte del año tenés que aflojar. Pero una cosa importante por eso, es el balance. Para que voy a hacer un balance a nivel comercial y agropecuario. Los ganados se mueven de un lado para otro en Uruguay a medida de lo que va del año y a medida de qué tanta comida se haga o no. Sí. De las praderas o qué tan operativo tienen los corrales o no. Se vende en otoño, que es la zafra de los terneros, se venden todos los terneros. ¿Ternero menor a cuántos años? A un año. Ternero llegando al año. Son todas las pariciones que están pasando ahora. ¿Y cuántos kilos? Entre 130 y 200. Algunos que tienen una aparición un poco más. Los movimientos siempre son más o menos iguales, entonces. Sí. De tal lugar a tal lugar. No, depende. Si una zona está más seca, yo le vendo un ganado a un tipo que de Artigas para Salto, que en Artigas, el tipo. Porque después también están los ciclos, ¿no? Ganaderos, ¿no? En ese tipo que hace ciclo completo, que compra toro nomás. El ternero que pare lo recría hasta novillo, lo engorda a novillo. La vaca que falla la engorda, o le da otra oportunidad para preñarla, o la engorda y la va a faena. Entonces es ese tipo que inverna, que se dedica a comprar machos e invernarlo. El invernador, el clásico, a campo, ¿verdad? Después tenés el que hace cría, que se dedica a preñar vacas y vender los terneros, machos, y se queda con la hembra, teniendo así un crecimiento en su rodeo. Vendo los machos, me quedo con la hembra.
hasta un momento que de un momento tenés que vender un excedente. Pero seleccionás las mejores hembras por tipo y vendés. Y ese tipo vende los terneros machos y las vacas falladas. Y si tiene buena comida, engorda las vacas. ¿Vaca fallada qué sería? Una vaca invernada, una vaca soltera, que llegó un momento determinado de su vida que le echaste toro y no se preñó. No, tuvo con el toro, los entores duran Claro. 90 días. Déjame hacer una aclaración cuando hablamos de balance. Ahí también es algo bien interesante. El 0,75. No, de balance de carbono y de cómo te manejas con eso. Y que ha pasado que como generalmente en el Uruguay los campos están bien mantenidos, no están degradados, tienen un nivel de carbono alto. Bueno, Es muy difícil que el relativo aumente, porque ya casi que están saturados. Generalmente los campos se saturan en carbono, los suelos. Cosa que no pasa en Europa, o en muchos lugares donde han sido degradados. No hay tanto campo. Y son pasturas degradadas, entonces es muy fácil acumular carbono ahí, porque en realidad vos partís de una base muy mala. Sí. Entonces en neto ellos son positivos, Claro, loco. pero partís de algo muy degradado. Claro, el cero. Claro, entonces y también es cómo se mira todas esas cosas, ¿viste? Porque así Europa, yo fijo carbono, claro, pero lo que pasa es que tu inicial fue porque es el resultado de 100 años de hacer mal las cosas, o que se hacían las cosas sin saber. Entonces, claro, explotaban el suelo. pero no contás todo lo mal que hiciste antes. Entonces, es todo muy relativo, Claro. depende de dónde lo mires y quién quiera mirarlo, cómo lo va a mirar, ¿Desde para dónde? favorecer, ¿A dónde? claro. Ahora con esto, ¿a quién favorezco? Con O esto. sea que Esto, a esto, grandes claro, rasgos, es un tema, si lo analizás en profundidad, es un tema de política, ¿no? totalmente. Sí, De sí, gobierno. Claro. Cómo se mueven las grandes esferas. Por eso algunos países firmaron el acuerdo de bajar las emisiones el año pasado, 30% bajar las emisiones de metano, y fueron solo algunos países que firmaron ese acuerdo. Hermano, planteémonos un objetivo de bajar las emisiones de metano. Algunos pocos, Uruguay lo firmó. A nivel de la ONU, eso. Sí. Sí, es de la ONU, creo, sí. Y Uruguay emite el 0.04% del total global. O sea, tenés que ver Claro que, quién lo bueno, dice, para qué lo dice y por qué lo dice. Y bueno, está toda esa parte de dónde salimos, a dónde vamos. Pero entonces el Uruguay a grandes rasgos tiene buen campo. Sí, sin duda que Sí, sí. claro, obvio. Y la plantación Somos un de país madera Somos un país muy seguro. limita o condiciona el campo a posteriori. ¿La qué? La plantación de madera. Pues se dijo mucho que plantar árboles que después se vende como madera, eso en realidad le haría muy mal al campo o al suelo. No sé si... No. Conozco algunos datos de que muestran que a los 4 años ya casi que tenés el mismo campo que tenías antes. Ahí va. Entonces como que no. Y para mí también está bien que sea un mercado alternativo que tengas y que Sí, es de totalmente. menos riesgo y que todas las empresas que están poniendo plata en el Uruguay invirtiendo. Sí, totalmente, Creo que que no no. dependamos en mucho porcentaje de la ganadería, Creo que porque es eso, de diversificar. habría que recordar en el 2000 y poco sufrimos la fiebre aftosa, que no sé si ya íbamos a la crisis, Te pero hago un paréntesis de eso, digo que acá en Uruguay, digo, si bien la forestación, hablando propiamente, le ha quitado Porcentaje le ha de quitado un campo. porcentaje, seguro, pero pasa que es relativo, porque volvemos a lo mismo. La forestación tiene 1.050.000 hectáreas, de las 38 millones efectivas que hay acá en Uruguay. 16 millones. ¿De hectáreas? Mm. Ah. Entonces, un millón. Pero también aparecieron los corrales. Entonces vos Claro. tenías vacas que estaban todos esos campos, claro, que ahora no necesitas esos campos. que ahora están en un corral. Ajá. Y la gente produce comida en determinada parte de su campo. Entonces, en vez de echarle una vaca por hectárea, ahora le echa 3 vacas. Pero además hay una cosa que para mí está ¿Entendés? muy bueno, que no comas todos los huevos en una canasta. No, Seguro. totalmente, Además porque es fue un lo que país pasó. netamente exportador, depende de si Y te otra quieren cosa comprar que o voy a no. decir, la forestación no es que te limite, no es que vos en una forestación no puedas tener vacas. Te limita la cantidad. El promedio baja, el promedio de vaca. Vos en una forestación, en 1.000 hectáreas de forestación forestada, podés echar 350 vacas. La cuenta es 3 hectáreas, una vaca. Porque la comida que va a tener la vaca no va a ser la misma que un campo natural. Porque abajo los árboles no crecen. ¿Entendés? Entonces,
Las vacas se alimentan de los desperdicios, de los pulmones que tienen. Pero hay gente que para las forestaciones las ama. Forestaciones limpitas, buenas, que tiene buena ganancia de Claro, o sea, como que se intenta utilizar el campo bueno para vaca, digamos, para ganado, y el que no Bueno, es... hay una gran controversia ahí a nivel país, que bueno, mismo Manini se había puesto de punta, aunque no querían que forestaran campos en Soriano. ¿En campos qué? En Soriano. Porque ahí hay una ley forestal que te dice qué campos puedes forestar o no. Que son los campos que en teoría Un son tipo de suelo. malos. Ajá. Un tipo de suelo. Que no Rivera, se por podía ejemplo, forestar eso. No, que se puede. Hay un perfil. Forestar ahí. Pero eso dependiendo del suelo. suelo. Sí. Hay un perfil de campo que son más forestables Claro. y otros que no. Y para el lado de esa cuenca ahí del litoral, a lo mejor es campo del país. Colonia, Soriano, Rionero. ¿Viste? Eso, Campos mejor- muy agrícolas. Mejor querría decir que cuando terminás de producir, en menos de 4 años ya tendrías el campo apto. Yo recuerdo haber escuchado, sí, eso que... Bueno, bien, está bueno Pero- empezar a... No, obvio, pero campo bueno o campo malo, depende de lo que quieras producir Bueno, vos también. claro, Todos- de perspectiva. subjetivo, perspectiva. Porque me acuerdo una vez, Yo tengo un cliente, particularmente hablando, que tiene cerca de 1000 hectáreas y es un tipo amante de la madera, es ingeniero agrónomo también, el loco, y ahora se empezó a dar cuenta que podía echar una vaca. Y luego anda contento, porque ahora no te voy a decir que tiene un silvopastoreo, Ya, pero le empezamos a echar una vaca a los campos con forestado, y el tipo anda contento, ¿viste? Porque logró esa sinergia, ese mix entre madera y campo. Y volvemos a lo mismo, huevos, un diferente canal, totalmente. echamos en 500 hectáreas, 150 terneros. Que si vamos al promedio normal, en 500 hectáreas, más o menos buena, podía echarle 400 terneros, 450. porque me Y acuerdo una una unidad vez, ganadera. un amigo me dijo, no, es un campo, tiene mucha piedra, un campo rocoso, me dijo así. Para plantar no puedo, entonces tengo que, no sé, me dijo algo así, plantar arroz no puedo, pero puedo tirar unas vacas. Está claro. Y eso depende del tipo de suelo. Sí, y de la región que sea, sí. Y en ¿Ustedes cómo Acá en ven? Uruguay están también marcadas las zonas, digo. A eso quería Vos saber. tenés el litoral. En Artigas, por ejemplo, ¿qué hay en Artigas? Y bueno, ahí voy con el amigo. Yo sé que ese es un basalto. No fino. nos metamos en eso, pero hay producción vacuna, lanera, Claro. o sea, ovina, Claro. hay arroz, hay gente que hace agricultura, hay filot, o sea, hay como que... Hay un mix En importante. base al suelo, vos ves lo que plantaba. Claro, Vos claro. ves lo que hacés, perdón. Los recursos que son uno de ellos el suelo es lo que te va, y la plata, y el capital humano es lo que te va A definir para dónde vas. Exacto. Pero lo bueno que hay diferentes canastas. Hay bien marcado. Por ejemplo, en el litoral es bien marcado que es una zona bien agrícola, ¿viste? Acá. También ganadera. Pero que en realidad porque es agrícola, porque te da más plata hacer agricultura y no tener vacas. Claro. El Es suelo más te permite eficiente, claro. hacer agricultura. Pero podés hacer o agricultura o ganadería, tener vacas. El tema es que te da más plata la agricultura. Es más, el litoral. La El litoral. tiene- ganadería es más dolor de cabeza, ¿o no? No, es menos. Es menos Más riesgoso. claro. No sé si más riesgoso. No es más riesgoso. Es menos riesgoso. Es menos riesgoso, pero esto es clarito. La ganadería es menos riesgo, menos ganancia. La agricultura es más riesgo, más ganancia. Mueves más plata Claro. rápido. Claro. O sea, Es un ciclo más corto. 6 meses. Vos Toda la plata 6 meses. araste, plantaste, se germinó, sembraste. Chao. Bueno, si todo salió bien, ¿verdad? Si no, Cosechaste y te fue bien. Claro. Lo que pasa, lo que el litoral tiene la capacidad de metamorfosis, de cambiarse. Porque cuando la soja vale poco, pum, no soja, pum, compro vaca. ¿Ha pasado? La soja vale poco, no pasa nada, no soja, porque la inversión es alta, pumba, hecho vaca. Y ahí salen los invernadores, hacen una pradera y en vez de en Soriano, a ver, tanta hectárea de soja, baja y aparecen las vacas para Soriano. Para Soriano, Colonia. Sí, sí, se entiende, se entiende. Se entiende. Tienen esa capacidad. Ahora, el norte no tiene esa capacidad. Ahora otra pregunta, o sea, en los últimos 10 años apareció la trazabilidad, apareció el feedlot. De acá en adelante, o capaz vos, Nico, que estás en Estados Unidos, ¿ves alguna nueva tendencia que pueda aparecer? Dale.
No, para mí la tendencia, para mí lo que pasó acá que fue determinante en el negocio, tanto ganadero como agrícola, fue la tecnología. Sí, ¿En qué puntos? ¿En la trazabilidad? No, en la comercialización de los vacunos. Antes, los escritores... Parte va de la trazabilidad. Sí, Ajá. sí, hasta ese punto también. Pero antes los escritores eran zonales. Antes vos tenías fulano, mengano y ciclano que los ganados de la zona los comercializaba ellos. Rivera, Salto, por departamento, ahí viste. Se nacionalizaron. Hoy la tecnología te permite vender un ganado de acá, que estamos acá en Montevideo, y puedo recibir un video de un ganado que está en San José y venderlo para Salto. ¿Entendés? Antes ese ganado se vendía en la Vuelta a San José o lo tenía un tipo de San José. Yo creo que lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando es una intensificación que es en la misma superficie producir más. Bueno, lo con que venimos hablando los mismos ahora. recursos. Siempre y cuando sea sustentable. Y eso, y otra cosa que han aumentado las exigencias internacionales de mercado. Y que eso me parece que Uruguay tiene la capacidad de como somos un país chico, adaptarse. Además tenés muchos datos, entonces usa todos los datos que tengas para tu favor. O sea, medí lo que puedas y con eso vendete como lo que sos. Y alguien dirá si es bueno o malo, digo. Pero ¿ves alguna tendencia de, no sé, Yo creo que en Estados Unidos, eso que vos preguntabas, hay una movida que Tendencia de ganadería, de agricultura. Yo lo que veo es que mi idea de lo que está pasando en Estados Unidos es que se promueve mucho la economía circular. No, y diversidad de especies y no sé qué más. Y eso lo tenemos acá. Entonces me parece que habría que valorar eso y darle el valor real que tiene. No, y a nivel mercado, creo que esto que está haciendo la calle, medio queriendo romper el chiquero con el Mercosur, creo que es positivo eso. De tener varias especies. Por ejemplo. No, a nivel comercial, a nivel de tener nuevos mercados. Porque el Mercosur se mueve en bloque y lo que quede, por ejemplo, con esto del TLC de China, creo que es importante eso. Y el otro día se abrió una ventana nueva que es para lo que es un acuerdo con el acuerdo transpacífico, ¿lo has visto? Sí. Es ahí con toda esa barra de Vietnam. Está Perú, no sé por qué, está Perú, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, todo eso ese le lugar. cambiaría. Si nosotros ya No lo vendemos en lugar. Yo veo que Es un mercado nuevo y se puede llegar a conseguir buenos mercados que valoricen cómo Uruguay produce carne. Claro. por acá lo que hay que darle una tonelada de carne. Hay que darle valor a una tonelada de carne. Hay oportunidad para darle valor agregado y vender como carne de calidad. Por ejemplo, no se podría vender una Wagyu a Japón, a China. Podría vender una Angus a otro lado. O tu Angus producido en las pasturas que están hace 1000 años. Venderlo como eso. ¿Vos decís que, por ejemplo, Japón o China que consumen Wagyu consumirían otro tipo de carne? No, puede que sí, porque le decís, mirá cómo produjo esa carne. Ahí nos tenemos que vender, mirá. Acá hay un tema, ¿no? Desde que apareció China en el mercado uruguayo, hace 3-4 años. Relativamente poco. Sí, claro. Solo un detalle voy a decir que va de la mano con la trazabilidad. Cuando nosotros desbloqueamos el mercado chino, acá en Uruguay, la permanencia de los animales dentro de un campo para ir a frigorífico exportador, antes de China era 45 días. O sea, el animal pronto pasaba de tenía que estar 45 días en su último campo. Ajá. Llegó al campo acá, comió durante 45 días mínimo, y ahí podía ir a frigorífico exportador. Desde que entramos al mercado de China, pasó a ser 90. ¿Y eso por qué? Exigencia del país. Por eso hablamos de nuevos mercados. Pero eso en realidad no es por algo de enfermedades. Claro, por todas las vitaminas, antiparasitario y todo que toman los animales. Es más, para que se limpien sería. Claro, es más, los remedios tienen prospecto atrás que dice que si vos le echaste un remedio 45 días antes, no puedes embarcar. ¿Me explico? A los 60 días le echaste, el animal cumplió los 90, tenés que esperar 15 días más para embarcarlo por el tema de veneno. Lo puedes embarcar, ahora te agarra el frigorífico.
Igual creo que lo que decía Nico, que lo que se está intentando hacer con el Mercosur es buscar otros mercados. O sea, bueno, con lo que hacemos hoy en día, no solo a China, sino a Perú, como decía Inglaterra. Claro, que sean menos exigentes y capaz. No, y bueno, lo que No quería... exigentes, sino que hacer lo que hacemos y seguir. Que acá pasó mucho, y hablando, volviendo al tema mercado, es que nosotros llegamos al punto de vender toda nuestra carne, la gran mayoría, cara para afuera, a China, y empezar a fagocitar, a empezar a consumir carne de mercados como el de acá de la zona. Empezó a aparecer colita de cuadril de Paraguay en el súper, no sé si se han dado cuenta de eso. ¿Y cuál es la lectura de esa? ¿Que vendemos demasiada carne buena? Vendemos la carne buena nuestra para afuera y le compramos al vecino que carne buena también es más barata. Bueno, bien. La gente acá no está muy conforme eso porque no entiende cómo funciona demasiado. No, claro, yo simple ciudadano como el barrio. Claro, dice, ¿y por qué como carne paraguaya? Voy y compro. Y se pone medio malmozo, te digo. Pero eso es para la gente que sabe, porque yo ni idea. Voy y compro. Y ya estoy afuera y le compras a Paraguay carne más barata, que no está tan desarrollada el mercadeo de él. Ahora tenemos un asado brasilero. Bueno, entonces lo que está diciendo es verdad, o sea, la carne buena nuestra la vendemos y terminamos consumiendo de la... No quiere decir que sea mala. No, No, también tenemos la nuestra. Capaz. También tenemos la nuestra. Seguramente sea también algo de eso. Voy a tratar de vender algo barato Claro, exacto. Claro, es un tema económico. O sea, hago más plata y acá la vendo capaz igual, pero compro más barato. No, seguro. Pero bueno. Y el tema de la aftosa, 2002 fue. Yo lo que me acuerdo era que pasabas ahí en el puente para ir a Artigas, pasabas por el... Sí, por la piscinita esa. Te hacían bajarte y pisar la alfombrita. Que no me eso capaz que es un recuerdo que lo tenemos nosotros, ¿no? Que somos Artigas. ¿Qué tanta chance tenía de traer el virus? Había que hacerlo. Claro, pero capaz acá la gente de Montevideo o de la periferia que no está en frontera, capaz que no se enteró o... Sí, para mí sí. O no tiene recuerdos, digo. No, para mí sí, porque para mí era un tema del país también. El país estaba el rojo vivo, ¿no? Ahí se demostró qué tan ganadero éramos, porque... Claro, sí, muy dependiente de la ganadería. En ese tiempo éramos más dependientes de la carne que hoy en día. Sí, creo que hoy tenemos otras cosas. Sí, si no me equivoco, no sé si fue el año pasado que recién la carne no fue la principal entrada de Uruguay, si no me equivoco, habría que checar eso. Pero como que cada vez eso, de diversificar, pero por otro lado también, hoy en día con el manejo sanitario que se hace y con todos los controles que hay, se ha logrado como que sacar ese país con aftosa que lo tuvimos. Y también, bueno, conseguir nuevos mercados. Acá el tema se solucionó en el 2002, que se empezó a vacunar, ¿no? Nosotros hasta el año 2002 éramos país libre de aftosa sin vacunación contra la aftosa. Ahora acá en Uruguay, del año 2002, se vacuna contra la aftosa rigurosamente 2 veces al año. Haya o no haya aftosa, ni acá ni en la No, terminó el tema. Claro, hace 20 años se habla del tema. Claro. Hace 20 años. Chau, terminó el tema. Fue como dijo el doctor Valle, cuando fue a Estados Unidos y se reunió con la gente que en aquel momento Estados Unidos era nuestro, para mí era nuestro principal comprador, seguro, mercado. Y le dijo, mira, yo necesito que usted me haga una cosa. Se hablé con el ministerio, creo que no sé qué ministro hablaba, el loco le dice, yo necesito que en vez de decir, ahora que diga, en vez de decir sin vacunación, ahora diga con vacunación. Y pronto, nosotros dentro de 6 meses le estamos dando carne igualita. Eso fue porque perdieron la confianza en y bueno, era un... fue como perder categoría eso, fue como bajar la B. Trabas no arancelarias que le dicen, claro. Que te buscan por algún lugar como para... ¿Y qué otro mercado compite con nosotros? O sea, Estados Unidos no nos compró a nosotros y ¿dónde empezó a mirar? ¿Quién más produce ganado que le pueda vender a un grande como Estados Unidos, por ejemplo? Australia, Brasil, grandes productores de carne, sí. Argentina. Sí, pero con Argentina volvemos a lo mismo. Comen. El gran mito que dicen que en Argentina se come mejor carne que acá. Mito no, es una realidad. En Argentina se come mejor carne que acá porque ellos comen todo lo que producen, el 80%. Entonces comen animales más jóvenes, comen los animales producidos a campo. Es real eso.
Y después el tema de la aftosa se empezó a hacer el famoso plan de vacunación. Sí, en febrero todos los años se vacuna, el 1 al 15. Y vos durante que vacunás, desde el día que declaraste que vacunás, no puedes mover animal durante 15 días. Y se da una Si tenés batería, una venta, una batería de cosas se dan. No, una vacuna. Una nomás. Una. Pero digo, Una para... por año, no todos los años, ¿no? Es como la gripe. Pero como eso la contra gripe. la aftosa nada más. Sí. Pero contra todas las otras enfermedades, porque no debe ser no es la única. Ah, bueno, pero las otras no son tan influyentes. Sí, Si te muere un bicho de carbunclo o garrapata y eso, es un problema en tu predio. No repercute. Sí. Eso creo que se llaman los cisnes negros en la economía, que es cuando un episodio muy poco probable sucede y pega un golpe en la Un economía, guascazo. como nos pasó a nosotros. Bueno, fue la antesala de la Determinante. crisis del 2002, si no me equivoco. No sé Sí, si sí, nos iba a pasar. para mí fue la gota que derramó el vaso. Claro. Sí, sí. ¿Eh? Otro cisne negro, por ejemplo, es la pandemia. Clarito. Muy poco probable y Sí, particularmente el rubro no fue afectado, ¿no? Claro. Digo, a mí lo máximo que pasó trabajando de el rubro del agropecuario. Ah, digo, episodios No, poco sí. probables que golpean a la economía en sí. Digo, pero capaz que lo que dijiste es que la ganadería no estuvo golpeada con... Ah, claro, con la No, pandemia. claro, eso sí. Pero pará, a mí me interesa En saber... realidad sí, ¿no? Bajaron los valores de la carne, ¿no? La carne mantenía. Pero no se dejó de vender vaca porque el precio bajó $1. Se siguió comercializando vaca al mismo ritmo con $1 más abajo. ¿Me explico? Sí, lo que quería explicar es que este evento golpea la economía mundial, ¿no? Ah, Específicamente. no, obvio. Ah, no al Uruguay, obvio. Pero bueno, No, lo de... Vos decís que está, capaz lo de la garrapata o el carbunco le afecta a un solo A un predio. productor, digamos. Pero, ¿qué formas se hacen para evitar eso hoy en día? ¿O cuáles son las afecciones que te matan a vos, por ejemplo? Te matan al productor. hay zonas también en Uruguay, ¿no? Hay zonas O libres sea, de ¿cuáles garrapata son las preocupaciones que tiene el productor hoy en día? en Uruguay. Sí. Y yo creo que hoy más que nunca en estos últimos tiempos, el clima. Sí. El de Fildón no tiene problema. Bueno, pero Cuando son está en el menos. Fildón. El federal 2.5 por de toda la producción uruguaya. Sí, Yo creo que el clima y la gente del norte la garrapata. El clima viene siendo determinante, no creo que en este momento mismo vivimos una zona, donde somos nosotros, está muy seco ya, está crujiendo el suelo ya. Y te diría que están muy dependientes de la lluvia del fin de semana, de esta hora. Es determinante. Y más que nada volviendo a lo mismo con los cambios climáticos. Cada vez menos predecible. Cada vez. Cada Exacto. vez menos predecible. Creo que el gran tema es ese. Y bueno, creo que un poquito el atraso cambiario, el valor implícito del vacuno, en definitiva. Está. Vivimos 2 años, ahora en este momento se considera que la vaca vale poco. Pero hasta hace 1 año y medio llegó a valores récord. Bueno, mismo lo hablamos antes de arrancar, que llegamos a... Este año tuvimos un primer semestre a todo vapor, estuvo buenísimo, los valores, el ganado valía un huevo, se exportaba todo, y después en la segunda parte cayó. Sí se siguió exportando, pero a mucho menor valor. Y el dato que arroja el ministerio son 10.000 millones 10.000 millones. de dólares exportados a nivel agropecuario. Es un año récord, Bueno, bien, vamos ahí, Uruguay. igual el año pasado. No, sí, yo creo que tenemos ese fuerte del campo, que no hay otra condición igual a la nuestra y hay que seguir Hay que aprovechando. explotarlo, es por ahí, sí, sin duda. Sí, sí. Además somos un país agropecuario, ¿no? Sí, Sí, sí. por eso no hacemos eso. País de productor de petróleo y de exportador de petróleo no vamos a hacer jamás. Al final en Paysandú no había, ¿no? Sí, no. No, y yo creo que un tema también que yo creo que el Uruguay sería un poco más, no sé si influiría en la producción, pero creo que la gente se ha alejado del campo, ¿no? Pero si nos comparamos con otros países que son bastante también agropecuarios, como Nueva Zelanda, y
porque la gente está en el campo, produciendo. El campo de Nueva Zelanda, trabajar en el campo es atractivo. Para un joven. Pero tienen, Acá en Uruguay no es atractivo. ¿tienen mejores tecnologías o qué? ¿O por qué explicás eso? ¿Por qué más Yo atractivo? creo que para mí todas esas cosas, pero en rubros generales de trabajo, para mí es el salario. Sí, Para un sí. salario, si el policía tiene buen salario, todos quisiéramos ser policía. Claro, sí, claro. Sería un incentivo y que me haga bueno ser policía. Como ser maestro, como ser... Bueno, hablando del salario, una conocida decía que hoy en día es 10 veces más difícil conseguir un peón o alguien que quiera trabajar. Bueno, eso Porque que dije, creo que... trabajar en otra cosa con menos esfuerzo Menos físico, claro. estás en la ciudad. Bueno, y ahora una de las últimas preguntas lúdicas. ¿Qué pieza o qué a la parrilla? ¿Qué corte? ¿Qué corte? ¿Favorito? Sí, favorito, claro. Y unas tiras de asado, calculo. ¿Tiras feedlot? No, No. una vez cada tanto nomás. 2 costillas. No más que eso. ¿Batu? Yo me voy más por En 10 minutos, yo ¿no? me voy más por un corte de moda. Como igual. Entraña. Entraña fina, ¿eh? Yo me quedo algo- con bife es algo- ancho, 2 dedos, vuelta y vuelta, no tan cocido en el medio. ¿Vos, Santi? Creo que la costilla tiene su cosa, pero creo que ahora empecé a probar las mantas. La manta, bueno, la manta, creo que la manta es... Es algo bastante nuevo también. No, pero no, está loco, para mí no, la Perdón, mantilla... la de Fieldot. Ah, Las chiquititas. no. Bueno, el otro día hicimos acá una de acá mismo, una de 2 kilos compramos, mantita de 2 kilos. De esa que la das El vuelta así. centrito, sí. Solo el centrito, no aquellas que hacía. No, aquella de 13. De 13 Seguro. Che, ahora sí, rápidamente, 4 uruguayos, 4 cortes diferentes. Creo que si llegamos a vender carne de la buena, le pasamos el trapito a Claro, tira está sale. Seguro le corremos la carrera. Claro, Tranquilo. claro. Y con marco teórico atrás. Sí. Y ahora la última. Seguro en el teórico lo paseamos. Lo paseamos, claro. Después si entramos a la cancha sacando. obvio. La última pregunta de la ley primera es: ¿qué consejos se darían a ustedes mismos hace 10 años atrás? Una pregunta ¿O bastante. qué le dirían a.? Hace 10 años atrás, pasa el tiempo, ¿no? Yo estaba en facultad hace 10 años atrás. 20. Ya estaba, claro. O No capaz sé, que, no sé capaz si que la al, pregunta es capaz que al Nicolás Cáramo que entró a facultad. eso. No sé si 10 años atrás, sino a tu voz más chico, a tu voz de la adolescencia. ¿O qué consejos te darías en el último tiempo que sí te cambiaría la vida? ¿O viste que por acá.? No quiero aconsejarlo porque capaz le estoy condicionando la respuesta. Consejo. Claro. Capaz que tiene, capaz que no. No, yo creo que una cosa interesante es disfrutar el mientras tanto, el proceso. Estás muy maestro Tavares, ¿no? Es decir, cuando te das cuenta, hace 10 años ya estaba en facultad. Pasó el tiempo. Sí, totalmente. Y después, a mí, buscar siempre el conocimiento, creo que sí, y darle para adelante con eso. Batu. Bueno, siguiendo un poco el hilo del Nico, creo que también me oriento para ese lado, ¿no? Yo entendía cuando tenía 18 o 20 años como que no le veía, no me llamaba la atención estudiar ni hacerme de conocimiento. Y después con el tiempo te vas dando cuenta que ser una persona culta y recibir conocimientos todo el tiempo es como que te volvés así, ¿no? Yo el consejo que le daría a Mauricio de hace 10 años, 12, es estudiar y meterle para adelante con lo que te gusta, que seguramente vas a pasar bien, ¿viste? Y no hagas... Porque yo creo que en mi vida estoy muy contento con las decisiones que tomé. Disfrutando el camino. Disfrutando el camino, seguro, ¿viste? Y mismo yo tuve, creo que, muchos trabajos secundarios antes de empezar a trabajar de esto, que yo sabía que quería trabajar de esto, pero antes recorrí, tuve una sarana interesante de trabajos como misiones aleatorias, ¿viste? Claro, misiones secundarias. Seguro, como misiones secundarias que me fueron nutriendo mucho en el camino y conociendo gente que... Sí, te fuiste conociendo y. Seguro, pero que gente que capaz que
Hoy no me aportarían nada, pero que para aquel momento era muy bueno, ¿viste? Y está. Sí, la voz de la experiencia de 10 años adelante. Sí, claro. Bueno, pero es lo que siempre hablamos. El otro día hablamos con un grupo de amigos, con otro grupo de amigos, decía, ¿qué darías para tener 20 con el conocimiento de 30? No tiene gracia. Pasa que uno creo que aprende con los golpes. Y si vos no hubieras probado la misión de secundaria, capaz que diría, no, che, capaz que no era Por eso, ahí. formación personal. Formación personal, totalmente. Bueno, de parte de la Ley Primera Podcast, Agradecerles. Patu, Nico, agradecerles por su tiempo, placer, por la a información. ustedes. Bueno, la verdad que era un desafío con el Nico. Lo hablábamos ayer, decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y vamos. No, la idea es esta. Compartir contenido. Hablar, discutir, que sea entretenido. Buenísimo. Debe ser muy buena. Bueno, hasta la próxima. Vamos arriba.